La esquizofrenia, una de las enfermedades mentales que cuenta con mayor mitificación, que muchas veces se ha malentendido y que no se conoce cómo abordarlo a nivel profesional, cuidadores o familia. Hoy, en nuestro podcast hablaremos de los aspectos de evaluación de la esquizofrenia para profesionales. Bienvenidos. Respecto a la evaluación, el primer paso en el proceso de atención a una persona esquizofrenia consiste en valorar si presenta el trastorno y además qué connotaciones para el tratamiento se derivan de la forma concreta en que se expresa la enfermedad en ella y en su interacción con el entorno. Las dificultades para llevar a cabo este proceso de evaluación aparecen desde un primer momento, ya que para el establecimiento de un diagnóstico de esquizofrenia no existen criterios concretos, objetivos y universales que permitan a todos los mismos profesionales, desde cualquier marco teórico, que lleguen al mismo diagnóstico desde unos síntomas o comportamientos. Los distintos diagnósticos y clasificaciones atienden a diferentes aspectos de la sintomatología, presente en aspectos culturales o longitudinales o en una combinación de ellos, lo que ha llegado a convertir el concepto de la esquizofrenia en algo escurridizo, en un cajón desastre donde cabe casi todo. Ello se debe a que todos los criterios utilizados para el diagnóstico y no hay ningún que cumpla todas las personas con esquizofrenia, es decir, es un pactonómico, excepto de ciertos déficits de atención de difícil valoración fuera del laboratorio. Y además de los síntomas que aparecen en esta enfermedad no son exclusivos de ella, sino que pueden aparecer en multitud de otros cuadros psicopatológicos e incluso orgánicos. Las diferentes teorías etiológicas y sobre el modelo de vulnerabilidad ha permitido soslayar parcialmente estas dificultades, pero debe tenerse siempre presente la dificultad de tratar una patología que en realidad no se refiere a un concepto único, sino que a un conjunto heterogéneo de trastornos con una diversidad de expresión clínica y comportamental. Teniendo en cuenta todas estas particularidades, se propone una continuación, una metodología que permita valorar todo aquello que es relevante para la intervención en el campo de la esquizofrenia. Aspectos a evaluar. Una evaluación de la esquizofrenia que esté orientada al tratamiento no es una simple valoración de síntomas que permitan etiquetar nosológicamente a una persona, sino que supone una evaluación exhaustiva de búsqueda de información que permita conocer su funcionamiento global, actitudes y expectativas, y además de las características y posibilidades del entorno que rodea a la persona. En este sentido, es necesario que no solo parte de la enfermedad y su expresión, sino también sus capacidades, habilidades y soportes sociales conservados para poder establecer una hipótesis de trabajo ajustadas y reales. Es decir, se debe llevar a cabo un análisis del sujeto en relación con el medio del ambiente concreto con lo que debe integrarse. A continuación te hablaré de los aspectos que deben ser valorados. La división que se plantea en áreas de evaluación en gran medida puede ser aleatoria y busca una mayor operatividad, pero no se debe olvidar que la persona y su funcionamiento psicosocial es una unidad única y global. La partición de este funcionamiento en segmentos diferenciados, aunque sea un artificio, ayuda a implementar, pero es importante tener en cuenta siempre la interrelación que existe entre diversas áreas y que en cualquier intervención una de ellas supondrá de forma casi invariable modificaciones a otras. Por último, y antes de hablar de la descripción de las áreas, es necesario recordar que toda valoración pormenorizada y en la esquizofrenia debe serlo. El profesional debe conocer toda la historia biográfica del sujeto, dejando a la propia dinámica de la evaluación en el momento adecuado para indagar esos datos biográficos. La sintomatología. En primer lugar, se debe valorar la sintomatología que presente la persona, y ello debe establecer un criterio correcto. Sin embargo, el diagnóstico es un solo punto de partida para la evaluación de la sintomatología. A continuación, se debe valorar toda influencia que los diferentes síntomas tienen sobre el funcionamiento del sujeto. Para ello, puede ser operativo el diferenciar entre síntomas positivos y negativos y analizar el correlato conductual que se desprende de ellos. Te daré un ejemplo. La persona objeto de evaluación presenta una serie de síntomas habituales en la esquizofrenia. Piensa que le persiguen para hacerle daño, que tiene controlado el teléfono y que además oyen voces dentro de su cabeza y que le transmiten algunos mensajes telepáticos. También le dicen que lo van a matar.
Otro síntoma que presenta nuestro sujeto es un gran aislamiento y un retraimiento, no saliendo prácticamente de su casa. Por tanto, su red social se limita a su familia inmediata y no tiene ningún amigo, ni realiza ningún tipo de actividad fuera de casa. Estos síntomas pueden llevar al diagnóstico, pero el planteamiento de la intervención es necesario valorar con mucho más detalle. Un ejemplo, ¿cómo influyen el resto de los comportamientos y qué relación tienen entre ellos? ¿Son las ideas delirantes y las alucinaciones las que llevan al retraimiento? En este caso, habría claramente una indicación de farmacología en la intervención previa a cualquier tipo de actuación, o por el contrario, la sintomatología positiva no tiene tanta influencia y es un déficit severo en habilidades sociales, lo que conduce al retraimiento para evitar la ansiedad provocada por la interacción, lo que unido a una anedonia puede provocar un bajo nivel de actividad. En este caso, aparte de los posibles tratamientos farmacológicos, sí estaría indicada una intervención para disminuir la ansiedad y un entrenamiento para habilidades sociales junto al estiramiento para aumentar la actividad. Para hacer la valoración sería necesario preguntarnos lo siguiente. ¿Verbaliza el sujeto la razón de no salir de su casa o es que teme que le hagan daño? ¿Nuestro paciente verbaliza o se pone nervioso ante desconocidos y por eso es que no quiere salir? ¿El paciente tiene dificultades, se niega o se pone nervioso cuando cuida a un familiar, al médico o no? ¿El paciente podrá salir solo de casa? Si es así, ¿cuándo lo hace? ¿Para realizar qué tareas o qué actividades? ¿Desde cuándo nuestro paciente está retraído? ¿O se correlaciona el retraimiento con la sintomatología positiva anterior o posterior? ¿Aumentan esas ideas o esas voces cuando está en presencia de otras personas? ¿O son independientes de la interacción? Etcétera. Esta labor de evaluación de la sintomatología, que en el ejemplo anterior se ha referido únicamente a un aspecto muy concreto, debe ser exhaustiva y extenderse a las ideas delirantes, alucinaciones, trastornos del comportamiento o del pensamiento, y a la sintomatología negativa que presenta la persona. Otro aspecto a evaluar es el grado de implementación de la sintomatología y el nivel de crítica que pueda hacer ello sobre el sujeto sobre ella. Se debe valorar la conciencia de enfermedad sobre las implicaciones y que ello en su motivación tiene para la intervención. Una persona que presente una nula conciencia de enfermedad seguramente rechazará tipos de intervención farmacológica, terapéutica, rehabilitadora y quizás debe ser este el principio del tratamiento, o a través bien de la psicoeducación del trabajo de aspectos profesionales o motivacionales que le hagan ver la necesidad de producir cambios en su vida independiente si está entre comillas enfermo o no. Quizás en el ejemplo que te he mencionado, el sujeto no reconozca como enfermo, pero puede ser que sí quiera implicarse en el proceso que le ayude a reducir la ansiedad que le produce el contacto con otras personas. Este podría ser el inicio de un tratamiento o de un abordaje de esa nula conciencia de enfermedad o la aceptación de al menos de una medicación neuroléptica. Otro punto importante es recoger información del referido a las características y frecuencias de las crisis psicóticas. Es necesario tratar de descubrir sus posibles desencadenantes y la forma en las que afronta el sujeto y su familia. Te daré un ejemplo. ¿Suele ser dificultades o haber dificultades en los estudios o en el trabajo? ¿Hay dificultades en la interacción con la familia? ¿Se produce alguna ingesta de alcohol o sustancias en los periodos durante la crisis? ¿El paciente trata de buscar ayuda o prefiere aislarse o retraerse? ¿Existe algún familiar o el propio sujeto reconoce la alucinación? Además de valorarse y conocer los años de evolución de la enfermedad, la edad de inicio, el curso que ha tenido, si ha sido estable, con crisis o un deterioro progresivo y todos aquellos elementos relevantes para conocer cómo es expresada la esquizofrenia en esa persona particular. El funcionamiento psicológico. En este apartado es necesario valorar el nivel que presenta el sujeto en lo referente a procesos psicológicos básicos y superiores en su implicación y en la sintomatología, su funcionamiento social y el entorno que lo rodea. Así, se debe valorar la atención, orientación, memoria, adecuación en el proceso de información, capacidad de abstracción, conceptualización en sus diferentes componentes. La atención sostenida o memoria. ¿Es capaz el sujeto de mantener la atención en una conversación o ver atención?
¿Aguanta una persona ver una película en el cine? ¿La persona recuerda posteriormente el argumento de la película? ¿Es capaz de entender los estímulos distractivos? Estas son algunas de las preguntas que te pueden dar una idea de la capacidad atencional amnésica del sujeto. Siempre deben ser referidas a elementos significativos para él y relacionados con su medio cotidiano. Existen pruebas que pueden medir de manera muy fina la capacidad atencional, como el Continuous Performance Test, conocido también como el CPT, pero no son de uso habitual en la práctica diaria, reservándose usualmente para la investigación. La orientación temporal, espacial y autobiográfica. En esta parte podemos hacer preguntas como las siguientes. ¿El sujeto o el paciente está orientado en el tiempo? ¿Es capaz de desplazarse, por ejemplo, en transportes públicos sin ayuda? ¿El relato que hace de sus historias puede ser ordenado y coherente? Como siempre, hay que valorar los posibles déficits y averiguar si se deben a problemas cognitivos o a otra índole. Además, hay que tener en cuenta que en la persona con esquizofrenia, que ya tiene un largo periodo de evolución de la enfermedad, se puede confundir en los déficits cognitivos con otros problemas. Así, es habitual que años de inactividad, retraimiento y aislamiento produzcan una desorientación biográfica y un vacío temporal, que se entiende como años enteros en los que no recuerda nada o que simplemente parece no existir, que se debe a la presencia de una gran rutina sin hechos o hitos significativos y que puede parecer sin serlo. Déficit en la atención, orientación biográfica pueden presentarse. O por ejemplo, que una aparente desorientación espacial señalada por las dificultades que presenta el sujeto para moverse por su entorno se deban en realidad a una alta tasa de ansiedad o problemas de atención. La capacidad de abstracción y comprensión. En este caso debemos valorar si el paciente es capaz de elaborar conceptos complejos y su capacidad de abstracción no está dañada. En esta parte es importante delimitar la forma de intervención. Un ejemplo que te puedo dar. Si no existe conciencia en la enfermedad, el sujeto podrá ser susceptible de un abordaje psicoeducativa en el que se le transmita toda la información o características de la enfermedad y todo aquello aspecto relevante de la misma. Pero para poder dar o proceder en esta intervención, la persona debe tener una mínima capacidad de asimilación y comprensión de la información que se le da. Caso de que esto no sea así, quizás se debería implementar una intervención más recortada con el objetivo, por ejemplo, de instaurar la toma de medicación como una rutina más dentro de sus hábitos diarios. Todos estos aspectos de funcionamiento psicológicos pueden ser apoyados por test estandarizados como el WISE, figura compleja como el REI, el Bender, en la escala de Mini-Mental u otros test de neuropsicología. Pero no debe olvidarse que estas pruebas no dan información sobre el funcionamiento cotidiano y concreto del individuo, por lo que su utilidad se limita al conocimiento de que si el sujeto es susceptible a ser abordado con técnicas complejas de intervención, como puede ser la técnica de la mayéutica, la reestructuración cognitiva, el juego de roles, o si las técnicas utilizadas como el reforzamiento, la extinción o el modelamiento, etc., van más encaminadas al mero establecimiento de hábitos y rutinas y aspectos sociales adecuados. El desempeño ajuste y psicosocial es el área más extensa a la hora de evaluar, ya que recoge el funcionamiento del individuo en todas las facetas de la vida cotidiana y donde se plasman sus dificultades, carencias o recursos. La evaluación del desempeño psicosocial debe evaluarse en diferentes aspectos. A. En los aspectos relacionados a todo lo que es el autocuidado. La evaluación del desempeño también debe tenerse en cuenta si en este sentido tiene tanta importancia para valorar la parte enferma como la parte sana. Para lograr mayor operatividad se va a presentar un guión que recoge todas las áreas de evaluar. Como he mencionado, el autocuidado. El autocuidado estará destinado a valorar si los hábitos básicos de la vida son saludables. Comprendería los siguientes aspectos. Aspectos de aseo e higiene personal, organización de la vivienda y ejecución de tareas domésticas, hábitos de sueño como sueño, alimentación y salud, consumo de sustancias. B. Afrontamiento personal y social. Valora todos los aspectos relacionados con la capacidad de respuesta del individuo y sus recursos ante las demandas del medio. Capacidad de autocontrol, nivel subjetivo de ansiedad, de depresión, habilidades sociales, nivel de autoestima y mecanismos utilizados para la resolución de problemas. C.
Las relaciones familiares. Valorar la situación familiar y sus interacciones desde el punto de vista de la persona evaluada. Modos de relacionarse, apoyos recibidos, aspectos gratificantes, etc. D. En la integración social. Aquí se deben evaluar dos aspectos: el grado de utilización de los recursos comunitarios y su tipología de frecuencia de uso, o C. La red social y el número de calidad de personas con las que interacciona y las que debe recibir apoyo emocional o instrumental. Siguiente aspecto, autonomía personal. Es acá donde se evalúa todo el conjunto de recursos personales con el que cuenta el individuo. Autonomía básica como comprensión de lectura, saber escribir, operaciones aritméticas básicas, capacidad verbal, aspectos de mantener una conversación funcional, motricidad fina y gruesa. El trabajo, actividades laborales realizadas, motivos de su finalización, expectativas laborales, etc. La autonomía económica, los niveles de ingresos, el grado de independencia, el grado para su utilización, la parte de organización económica. Las gestiones, capacidad para llevar a cabo de forma autónoma, el uso de recursos sociosanitarios, la valoración de la utilización de recursos públicos, privados, en su parte autónoma o la necesidad de un apoyo externo. El tratamiento. Se valora en este nivel el nivel de responsabilidad que tiene el individuo hacia su tratamiento, tanto de orden farmacológico como de orden terapéutico o rehabilitador. También se valora la autonomía en la toma de la medicación. Las expectativas. Se valoran las demandas que realiza el sujeto y su nivel de compromiso con un aspecto terapéutico o rehabilitador. Aquí podemos preguntar los siguientes aspectos: objetivos personales que quiere alcanzar, apoyos que la persona solicita, voluntad de implicarse en un proceso de cambio o disponibilidad para llevar a cabo este proceso. Para cada uno de estos ítems se debe llevar a cabo una valoración pormenorizada. A modo de ejemplo, si se hace referencia en las habilidades sociales, podemos indagar en las siguientes preguntas. ¿El paciente inicia, mantiene o cierra conversaciones? ¿Toma iniciativa en el contacto social? ¿Sabe pedir o negarse? ¿Expresa emociones de forma adecuada? ¿Tiene habilidades suficientes para hablar por el teléfono? ¿Sabe defender sus derechos? ¿Es capaz de hablar en grupo o en personas? ¿Lleva a cabo habilidades en contextos desconocidos para él o para personas desconocidas? Este es un conjunto de preguntas muy generales que habría que individualizar a circunstancias y contextos concretos, ampliando la evaluación en aquellos aspectos necesarios para la mejor comprensión de la habilidad social del sujeto o del paciente. La evaluación del entorno. Dentro de lo que hemos hablado en este podcast, la intervención de esquizofrenia está encaminada a lograr la máxima autonomía y calidad de vida de la persona en su medio ambiente. Pero difícilmente se podrá tener una visión global si el profesional se limita a valorar únicamente a la persona. La conducta es la expresión de la interacción del sujeto con su entorno, por lo que la evaluación de ambos es imprescindible. Un hecho aparentemente tan banal como que el sujeto viva en una urbanización apartada o en el centro de una ciudad puede tener una importancia decisiva si la intervención se encamina a lograr una mayor red de apoyo y un aumento de las actividades que supongan relaciones interpersonales. Un punto específico a valorar es el entorno relacional inmediato de la persona, es decir, su familia. Las intervenciones con familias tienen un apartado específico dentro de los siguientes podcasts que encontrarás dentro de nuestro canal de YouTube. En esta parte se remite para los aspectos concretos, pero a la hora de evaluar se deben tener en cuenta todas las condiciones familiares que influyen de alguna manera en la persona con esquizofrenia a objeto de valorización. Además, la familia sirve como una fuente de validación de la información aportada de los sujetos. De la familia se pueden abordar los siguientes aspectos. Primero, la evaluación individual de cada miembro, para establecer los recursos, déficit, metas, expectativas o actitudes, sentimientos o intercambios con el resto de la familia. 2. Análisis funcional del sistema familiar, es decir, evaluación de las interrelaciones entre las metas y los problemas de los distintos miembros. 3. Observación de los métodos de resolver problemas en el marco natural
valorando los elementos eficaces y no eficaces. Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas con esquizofrenia conviven con sus padres u otros familiares, cualquier abordaje terapéutico o rehabilitador que no tuviera en cuenta a la familia tendría pocas habilidades de llevarse a cabo. Y por ello, toda esta valoración es tan necesaria como la propia del sujeto. Pero además de la familia, la evaluación debe completar el análisis con todas las variables externas mínimamente relevantes que pueden afectar su sintomatología y su funcionamiento psicosocial. Se debe conocer el nicho ecológico que rodea al sujeto y los recursos o déficits o dificultades que puedan presentarse en la interacción. Por ejemplo, si una persona con esquizofrenia anteriormente consumidora de cerveza y hashish se valora con la pertinencia de aumentar su red social y de apoyo con amigos antiguos con los que mantiene un contacto esporádico y se desconoce que estos amigos también pueden ser consumidores habitual de cannabis, se podría estar abocando al sujeto a una crisis de mejora de su funcionamiento, o si se le instiga a que salga más de su casa. Con su entorno inmediato abundan los bares y él tiene un control bajo de impulsos. Quedan dos aspectos más a cubrir para una completa evaluación de la esquizofrenia. El primero, y con el objetivo de evaluar, aunque sea gruesa, el grado de información o vulnerabilidad, es la evaluación de los acontecimientos vitales y estresantes más significativos. Como segundo, para terminar esta evaluación, es necesario recabar información en todas las áreas señaladas y referidas a la etapa anterior del desarrollo de esta enfermedad. Esto es lo que se reconoce como el nivel premórbido. Este caso aporta información acerca de cuál puede ser el techo que se puede plantear en la intervención. Por ejemplo, es difícil que una persona antes de desarrollar la enfermedad ha tenido pocas relaciones sociales, con un importante retraimiento y aislamiento social, que no ha realizado ninguna actividad y que ha fracasado en todos los estudios. Puede que a través de la intervención pueda llegar a un nivel de funcionamiento que posibilite el conseguir un trabajo normalizado y una red de apoyo socioafectiva más amplia y significativa. Como apoyo a este instrumento existe una escala que es también conocida como la USLA o la UCLA, de ajuste premórbido, que investiga 5 áreas de funcionamiento y que tiene un fuerte sesgo anglosajón en el planteamiento en el ajuste social de normal. De todas formas, una mínima valoración del nivel premórbido debe incluir información sobre el área laboral, estudios, relaciones, liderazgo, sexualidad e integración social. Los instrumentos. La herramienta más para recogida de información son las habituales en la práctica clínica y van desde la entrevista a la observación, utilizando también escalas y cuestionarios diseñados específicamente para valorar la sintomatología o el desempeño social en la esquizofrenia. Vamos a empezar a hablar cada instrumento uno a uno. Inicialmente vamos a hablar de la entrevista. La entrevista es la herramienta básica a través de la cual se puede obtener información relevante para objetos relacionados de intervención. La estructura de la entrevista en el abordaje de la esquizofrenia no se aparta de la habitual en la práctica clínica, pero tiene unos aspectos diferenciales que son muy importantes tener en cuenta. En la entrevista clínica es necesario dar mayor relevancia a la consecución de un enganche adecuado, o también conocido como un rapport, que es la obtención de información. Las dificultades que lleva aparejadas a la esquizofrenia hacen imprescindible la creación de una atmósfera cálida, no invasiva, reforzante y de aceptación. Lo mismo sucede con las entrevistas con la familia, en las que el ofrecimiento de escucha y apoyo es imprescindible ante personas que normalmente presentan un alto grado de estrés. La sintomatología tanto positiva como negativa de la esquizofrenia hace que una persona no tenga una importante motivación para el cambio. Así, las demandas de ayuda presentes en personas con trastornos con ansiedad o depresión, como por ejemplo, no suelen producir en personas con esquizofrenia. La motivación, la anedonia y el aislamiento hace que habitualmente no se hagan demandas concretas, o bien si éstas están contrarias a la implicación de un proceso terapéutico rehabilitador. Es frecuente que en las entrevistas iniciales las personas expresen su deseo de no cambiar nada. También es habitual que,
Cuando se plantean demandas o expectativas, estas sean irreales o inadecuadas. Un ejemplo, el paciente puede decir, lo que quiero es tener una novia y trabajar. Tanto en el caso del enfermo como de sus familiares, es importante que en las primeras entrevistas no ponerse directamente a estas demandas y plantearse una estrategia para reconducirlas y modificar actitudes y expectativas. Es necesario, por último, ayudar a la persona a concretar de forma operativa sus dificultades o problemas y sus deseos, alejándose de las descripciones globales y generales, pero teniendo mucho cuidado de no poner expectativas propias o de las personas en su entorno, ya que ante la falta de demandas es difícil introducir las propias del profesional. Hay que tener en cuenta que la entrevista evaluativa es una técnica imprescindible en el abordaje de la esquizofrenia, pero que debe ser siempre acompañada en la observación del desempeño real y del contraste de la información recabada a través de las diversas fuentes, familia, amigos u otros profesionales de sectores de la salud. Cuestionarios y escalas. Existen multitud de escalas y cuestionarios que tratan de objetivar tanto aspectos clínicos como psicosociales. Su objeto primordial es poder establecer una línea de base para posteriormente valorar la eficacia de las intervenciones realizadas. Recogen información sobre esta sintomatología, desempeño de roles, aspectos familiares, medios de ambiente en el sujeto, y tienen la ventaja de su económica ampliación y posibilitan el agrupamiento de síntomas o conductas en áreas que posteriormente facilitan una comprensión global del funcionamiento del sujeto o de las características de su entorno. Su principal desventaja es que en general no investigan en datos concretos y personalizados que guíen a la futura intervención de forma individualizada, por lo que su aportación práctica es limitada. Al hablar de los cuestionarios, es importante considerar que son imprescindibles para la comprensión de la intervención de la esquizofrenia. De estas escalas, las específicas con esquizofrenias pueden ser el SANS, el SAP, el BRS, el PANS y el BRS. Su utilización suele dar campo en la investigación y con el objetivo de evaluar cambios tras determinadas intervenciones o para poder establecer tipologías en los subtipos de la esquizofrenia. En el resto, son utilizadas habitualmente para la valoración diagnóstica del tratamiento esquizofrénico. B. Los cuestionarios y escalas de desempeño psicosocial y ajuste a la calidad de la vida. La mayoría de las escalas incluyen también su valoración en síntomas clínicos, pero dado a un peso importante en el funcionamiento psicosocial o a otros temas no están directamente relacionados con la clínica psiquiátrica. De estas escalas, quizá entre las más interesantes han sido relacionadas o mencionadas como el REHAP y la CBAS. La primera está destinada a valorar a las personas con trastornos psiquiátricos graves en ambientes de institución, ya que se necesita la observación de las áreas reseñadas durante una semana. Al ampliar un poco más información de las escalas del REHAP, al hablar del REHAP es importante agregar los siguientes aspectos. La REHAP, también conocida como la escala de evaluación de rehabilitación psiquiátrica, enfatiza en conductas de problemas, actividades sociales, autocuidadas y actividades comunitarias. A continuación te voy a ampliar un poco más la información de las escalas, referente a lo que pueden estar evaluando. La escala BPRS. Esta es creada por Overall y Gorham. Dentro de estas áreas evaluadas, se pueden evaluar las preocupaciones corporales, ansiedad, aislamiento emocional, desorganización conceptual, culpa, tensión, manireísmos, grandeza, afecto deprimido, hostilidad, alucinaciones, retardo psicomotor y trastornos de contenido y pensamiento aplanado. En la escala PANSS, también conocida como la escala del síndrome positivo-negativo de Kay, evalúa lo siguiente. La subescala positiva evalúa la presencia de delirios, alucinaciones, desorganización conductual, excitación, grandiosidad, desconfianza y hostilidad. La subescala negativa evalúa todo lo que son embotamiento, retraimiento emocional, contacto pobre, dificultad en el pensamiento abstracto, de pensamientos estereotipados y espontaneidad. La subescala de psicopatología general evalúa todo lo que es aspectos de ansiedad, depresión, desorientación, sentimientos de culpa, etc. La escala SANS, también conocida como la escala de depresión negativas, creada por Andresen,
Evalúa todos los aspectos de la pobreza afectiva, la logia, la bulia, la anedonia y la atención. La escala del SAPS, también conocida como la escala para la evaluación de síntomas positivos de Andersen, evalúa las alucinaciones, ideas delirantes, comportamientos extravagantes, trastornos formales de pensamiento de tipo positivo. La escala PCE, que es conocida también como el examen del estado actual de Windel y colaboradores, evalúa lo que son delirios, alucinaciones, síndromes conductuales del habla y síndromes neuróticos. La escala PSS evalúa todo el inventario psiquiátrico de Spitzer, y este evalúa el estado mental, la alteración del funcionamiento en el rol, la alteración de relaciones interpersonales, la dependencia del alcohol y las drogas. Al evaluar de la escala SCAN, que es el cuestionario de evaluación de clínica en neuropsiquiatría, planteado por la OMS, también conocida como la Organización Mundial de la Salud, evalúa tres aspectos. Primero, el PCE en versión 10, la lista de comprobación de ítems, conocida como la ICK, y también las cuestionarios de escala clínica, que es la CHC. Al evaluar de las escalas de desempeño psicosocial se encuentran las siguientes. La escala de ajuste de Katz, que evalúa los síntomas, los roles, la actividad y el tiempo libre. La escala del PARS evalúa todo la que son las escalas de desempeño y ajuste social, que fue creada por Edwards y colaboradores. Dentro de esta escala se evalúan síntomas de sustancias, funcionamiento general y síntomas. Dentro de la escala del DCMKQ, que es conocido también como el Cuestionario Mental Comunitario de Denver, creado por Kierlot y Renham, evalúa aspectos como la atención, el aislamiento, abuso de sustancias, productividad y uso de satisfacción en sentimientos asistenciales. En la escala ONOS, que es la escala creada como el Health Nation Outcome Scale por Wincom y colaboradores, se evalúan todos los problemas conductuales, el deterioro, problemas clínicos y problemas sociales. Y en la escala de Kishon, que es conocida como el módulo de evaluación para la esquizofrenia de Fisher y colaboradores, se evalúan aspectos como son el ajuste previo a la enfermedad, historia de la parte familiar de enfermedades mentales, síntomas recientes, actividades de ocios, actividades instrumentales de la vida diaria, actividades sociales, educativa, laboral, abuso de sustancias, violencia y suicidio, adherencia al tratamiento, apoyo familiar, uso de dispositivos y servicios. En la última escala que te voy a mencionar, que es la escala SBAS, conocida como la escala del desempeño psicosocial de Platt y colaboradores, las conductas, el desempeño social y la carga objetiva de la familia, además del apoyo de la familia y recaídas, son los aspectos de evaluación. Continuando, la escala SAPS valora la conducta social y las consecuencias del estrés que tienen sus familiares. La observación directa, registros y autorregistros. Ya se ha comentado anteriormente la necesidad de validar información recabada en entrevistas, cuestionarios, escalas con la observación de desempeño real del sujeto. Solo de esta manera es posible evaluar las pautas de comportamiento complejas y las dificultades y capacidades que tiene el sujeto para interaccionar con su medio ambiente. Así, es necesario para una buena comprensión del caso y un buen diseño del plan de intervención el romper el cuadro clínico del despacho y hacer acompañamientos al paciente en entrevistas en el medio real y ensayos conductuales de los aspectos de problema. Los problemas, los registros y autorregistros que forman parte de la hora de la intervención pueden servir de aporte en la evaluación cuando se presenten dificultades de expresión verbal o cuando se quiera acotar estrechamente el análisis de un determinado problema o conducta. Los procesos de evaluación y planificación de la intervención. El proceso se debe llevar a consecuencia de una visión global en el sujeto con su entorno. Es imprescindible entender la evaluación como un proceso. No es un hito ni un corte transversal del funcionamiento del sujeto ni un protocolo estandarizado sistemáticamente. La evaluación es un proceso dado en el contexto específico de persona y realizado de forma continua, abierto a constantes cambios y sobre todo individualizado. Frente a las evaluaciones centralizadas o centradas en síntomas que permiten ceñirse a la búsqueda del diagnóstico, la evaluación global en esquizofrenia necesita además valorar capacidades, necesidades y dificultades de las personas. Se debe valorar no solo el nivel actual del funcionamiento,
sino además que es imprescindible en el control o en el nivel premórbido, que permitirá establecer una primera aproximación del pronóstico y expectativas que deben esperarse en la intervención. Por ello, una evaluación inicial es imprescindible, pero solo una parte del todo valorativo, parte necesaria para llevar a cabo el nivel de aproximación a la realidad del sujeto, a la comprensión del funcionamiento global, de sus dificultades y al establecimiento de las primeras pautas de intervención. La evaluación no concluye mientras continúe la intervención con una persona con esquizofrenia. Dado que la persona no es estática, la evaluación tampoco puede serlo, y debe ser continua para poder producir o intervenir un tratamiento con todos los cambios necesarios. Un acontecimiento vital y un cambio en las expectativas o necesidades, una variación del entorno, etc. deben ser conocidos y tenidos en cuenta para adaptar la intervención a la persona y no al revés. La propuesta metodológica que ya hemos llevado en el siguiente podcast en parte de la evaluación, tal como se ha escrito anteriormente y de su articulación, es un proceso de intervención global que se planteará en futuros podcasts. La forma de operativizar la información del individuo es una propuesta que se realiza a través del plan individualizado de intervención, que es una herramienta básica que a continuación te la voy a escribir. El plan individualizado es un contrato consensuado en el paciente y su familia en el que explicitan los objetivos a alcanzar y los medios utilizados para ello. El plan parte de una valoración de las necesidades y recursos que tiene la persona y su meta es hacer las propuestas metodológicas y que aseguren la resolución de ellas. Por ello, el plan individualizado debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Debe ser consensuado y adecuado a las expectativas. Se debe rescatar a la persona con esquizofrenia y a su familia como artífices del propio cambio y teniendo en cuenta la legitimidad que tienen sus expectativas. Debe ser sistematizado, estructurado y secuencial. En raras ocasiones se puede encontrar un problema que no necesite la resolución de este en cada etapa más complejas. Estas etapas no deben quedar claramente reflejadas. Adecuado al contexto, los objetivos planteados deben ser realistas y pertinentes para la vida del paciente en concreto con el que se vaya a trabajar. No tiene mucho sentido, por ejemplo, un ejemplo burdo es que el profesional se plantee como objetivo que un paciente varón colabore con las tareas domésticas cuando la visión cultural de su familia no admite tal objetivo como es adecuado dentro de su género masculino. El evaluado de forma continua. Como cualquier persona, las expectativas, objetivos, circunstancias vitales pueden cambiar en sí, por lo que es necesaria la revisión periódica del plan de intervención para valorar si las metas perseguidas en un principio siguen vigentes o se deben rectificar con los tiempos de intervención. Con objetivos generales y específicos. Esta distinción ayuda a plantear cuáles van a ser las metas, procesos de intervención y qué pasos son necesarios para alcanzarlos. Los objetivos generales tienen que ver más con lo ideal o lo final y son más vagos e inespecíficos, aunque sirven de orientación para definir metas concretas. Su evaluación solo puede definirse a través de objetivos específicos. Estos últimos tienen que ver más con lo real y son más precisos con los concretos. Deben ser formulados en términos de conducta y en estar lo suficientemente delimitados como para permitir su análisis y su evaluación. Como un ejemplo, en una intervención puede ser un objetivo general plantear que el paciente siga en los siguientes aspectos. Vivir de forma independiente y autónoma en su propio domicilio. Y como objetivos específicos podrían ser los siguientes. A continuación te voy a compartir algunos objetivos específicos que te pueden servir como un ejemplo para redactar los propios tuyos en un paciente. No lo olvides que cada objetivo específico debe ser encaminado y creado bajo las necesidades de un paciente. Los ejemplos que te voy a dar son los siguientes. A. Aprender a realizar la compra diaria en establecimientos cercanos a su casa. B. Ser capaz por sí mismo de llevar una dieta completa y equilibrada. C. Ser capaz de cocinar. D. Hacerse cargo de los recibos y gestiones necesarias. D. Ser capaz de mantener una forma autónoma y una economía doméstica adecuada. E. Tener hábitos de higiene en la vivienda básicos.
De manera de síntesis de todo lo que hemos hablado en nuestro podcast, vamos a mencionar los siguientes aspectos. Como primero, la evaluación en esquizofrenia consiste en valoración no solo de la clínica psiquiátrica, sino también de aquellos aspectos psicológicos, sociales, del entorno, que le permitan comprender al funcionamiento del sujeto en su medio. B. Las áreas fundamentales a evaluar llegan a ser la sintomatología positiva y negativa, el funcionamiento psicológico, el desempeño del ajuste social, el entorno, el grado de vulnerabilidad y el ajuste premórbido. C. La planificación de la intervención se realiza a través de un plan individualizado que deben tener en cuenta las siguientes características. Debe ser consensuado con el paciente y su familia. Debe ser adecuado a sus expectativas. Debe ser sistematizado y estructurado. D. Debe también relacionarse con su contexto. Debe ser evaluado de manera continua y con objetivos operados y formulados en términos de conducta. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo de escucharlos. No olvides dejar tus comentarios, preguntas e inquietudes frente a la temática que estamos hablando en el siguiente podcast. Recuerda activar la campanilla para recibir una notificación cuando creemos un nuevo contenido. De la misma manera, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diversos contenidos para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.